Yo creo que no podemos dejar de lado el tema que nos trae molestos a los aficionados al deporte rey, el rey de los deportes en México, porque pues se estuvo señalando esta posibilidad de fracaso. Lo venimos diciendo aquí y en algunos espacios editoriales que tengo para hacerlo, y se veía venir. Era una posibilidad de un ponche, de un problema como el que ocurrió. Cobran o pagan la factura, y la paga el béisbol y la afición de este problema de fondo. Se deja ir una oportunidad histórica, porque hay que decir que siendo el béisbol un deporte todavía no considerado permanente en la lucha olímpica, en la gesta olímpica, que me parece injusto, pero así es, que después de muchos años de no estar, se incluye en Tokio en razón de que es un deporte muy afincado en Oriente y no va a estar en París. Como deporte será quizás hasta la siguiente, creo que es Los Ángeles, donde pueda volverse a observar el béisbol. Era una oportunidad importantísima y bueno, se hizo lo más complicado a mi juicio, que fue conseguir el boleto. Hay que recordar cómo, aún con cierta polémica, aún con esfuerzos, por las cuestiones de permisología y muchas razones de política inadecuada, pero bueno, se eligió un buen manager en la persona de Juan Gabriel Castro, con experiencia internacional, con experiencia en grandes ligas como manager y como jugador obviamente, y armó un equipo que pues, aquí brilló en el Premier 2, en el preolímpico Zapopan. Se ganó el derecho a ir a la super ronda de Tokio, donde también brilló, se trajo el boleto, uno de los dos boletos en juego, y llegan al hexagonal, con toda la perspectiva de éxito, pero bueno, sabemos que pasó ahí un slump, para hablar en términos de boleros, porque la pandemia, pero también la pandemia deportiva de pantalón largo, es decir, la crítica, la envidia, el manipuleo, el gandallismo, la desidia, podemos llamarlo de mil formas, los problemas entre la definición de quién manda en el béisbol para el esquema olímpico. Se formó una comisión de la selección integrada por la CONADE, por las dos ligas profesionales, por 5 gerentes deportivos de equipos de las dos ligas, por los presidentes ejecutivos de las dos ligas, por ProBase, que no tenía nada que hacer ahí, pero ahí estaba. Y todo decía o indicaba que iba a estar bien. Se cumple la función en Tokio en el 2019, se llega a la calificación y, como decía por ahí un comentarista, la tenían, era suya y la perdieron, la oportunidad. Y como Rosita Alvírez, 3 tiros recibieron, 3 derrotas, la última vergonzante, ante un cuadro que no tenía por qué estar por encima del nuestro, con jugadores que, si bien es cierto, tienen cierta experiencia en béisbol internacional, no provienen de una liga sólida en Israel, y que en sus palmarés no se veía como un equipo que tuviera la posibilidad de estar entre los 4 que califican. Es decir, son 6 y pasan 4, y se pensaba que México podría estar en esos 4 junto con Estados Unidos de América, República Dominicana y Japón. Era un poquito la teoría. Bueno, todavía Corea, que estando la sorpresa se veía como algo difícil, nunca Israel. Pero me regreso, es decir, viene este slump, viene la falta de recursos, viene el pleito, viene el manoteo, y cuando con esta falta de acción y de apoyo lo denuncia Juan Gabriel Castro y Jundi Gutiérrez, gerente administrativo de la selección, la respuesta, en lugar de apoyo, es cesarlos de una manera ignominiosa, injusta, y echan al bote de la basura, al basurero de la historia, el trabajo realizado por este dupla de Juan Gabriel Castro y Jundi Gutiérrez, con un equipo que logra la hazaña, la hombrada de pasar a los Olímpicos. Y bueno, nombran a Benjamín Gil, que bueno, tiene un buen palmarés como manager, pero a nivel local, campeonatos en las 2 ligas mexicanas, pero no una experiencia prácticamente nula en materia internacional. Ha sido jugador de grandes ligas, pero no ha dirigido grandes ligas, no tiene roce internacional, y lo demostró. Le cobró la factura a eso también. Armar un equipo también, porque tampoco es culpa de él, totalmente.
armar el equipo al 5 para las 12, con 12 encuentros de preparación, donde incluso a los que convocó, después muchos no fueron a Tokio, a los Olímpicos. Decíamos aquí, ni eran todos los que estaban, ni eran todos los que son, y ahí está la prueba. Listo, lamentable. Yo espero que quede como una lección, pero que esto... Y hay preguntas. ¿Por qué no fue a Tokio el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol, Enrique Mayorga? Está en México. Dicen que por cederle el lugar a Edgar González Sabín, director de ProBase, que es la oficina del presidente de la República dedicada a la promoción del béisbol, que nada tiene que ver con la cosa olímpica y que sin embargo es el que manotea, dicen. ¿Dónde está la voz autorizada para decir qué pasó del Comité Olímpico Mexicano, de la CONADE, de la SEP? Está suelto el tema y creo que lo que debe de revisarse es qué va a pasar. Ya lo que pasó, ocurrió, dolió, afectó, duele, pero hay que ver de frente, hay que ver cómo se revisan los tinglados. ¿Cuál es el papel que debe hacer la Federación Mexicana de Béisbol? ¿Cuál es la tarea que debe hacer el gobierno en sus instancias? El respaldo a las organizaciones civiles, pero reconocidas oficialmente como los conductos adecuados, como es el Comité Olímpico y la Federación. Y cómo hacer para que se cumpla lo que en el sexenio del béisbol se pensaba pasaría, que habría un fecundo trabajo en las academias y en la identificación e impulso a valores para que puedan irse a probar en grandes ligas y tener el nivel que tienen otros países. No obstante, el equipo que fue, aún con estos claroscuros, daba para más. Las palabras de Benjamín Gil son elocuentes, al menos hay cierta expresión de vergüenza y de dolor cuando afirma que ni en su peor pesadilla soñó calificarse en 3 cotejos y en la forma tan horrenda en que se perdió. Y bueno, yo creo que aquí hay que respirar hondo, ver el béisbol como tal y pensar en que se debe mejorar y pensar ya en lo que viene. Se tocan 3 puntos importantes, Chava, y hay que decirlo. Hablas del tema de la Federación Mexicana de Béisbol. Recordemos que en Juegos Olímpicos los que otorgan el tema de quién va en todas las disciplinas son los presidentes de federación. Es increíble que por esta cuestión de ProBase y por el apoyo que le está dando el presidente de la República al béisbol, porque es el juguetito que tiene el gobierno federal en ese sentido, el tema de las disciplinas importantes o al principal apoyo que se le da, que es el béisbol en México, no vaya el presidente de la federación. Es increíble. En ninguna parte del mundo se da esta situación. Y otro, el tema de la preparación que tuvo México, fue otra cuestión lamentable. Tuvieron 2 meses y se me hace mucho el tema de la preparación con esa actividad de Liga Mexicana de verano. Tuvieron que sacar las papas del horno en las últimas fechas. Japón estuvo trabajando durante casi un año para poderse preparar para estos Juegos Olímpicos. De esa magnitud son estos Juegos. Y el tema clasificatorio que también ya comentabas, Chava, vamos a ver si a México le da en próximas ediciones, si se puede clasificar con el formato y cómo se da, con todas estas cuestiones lamentables que se dan en nuestro país, sobre todo en el béisbol, insisto, que es el deporte al que más apoyo le quiere dar el gobierno federal y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en esa situación. Ojalá y cambie para las próximas ediciones y para las próximas justas olímpicas. Pero el tema de fondo es ese, además, es que se imbuya en los peloteros ese ánimo, esa pasión, ese amor por ir a los Juegos Olímpicos y que suceda como lo que pasa en otras disciplinas donde los atletas se preparan 4 años para llegar con una preparación extraordinaria. Vimos también el softball, que fue lamentable cómo lograron un buen resultado. El 4º lugar es decoroso, es muy bueno, pero ese asunto del uniforme en la basura sí dolió. Y creo que ahí está el tema, es decir, cómo ver el esquema de largo aliento, seguir formando peloteros y que quede claro quién manda y quién debe mandar, cómo debe imperarse para que haya resultados buenos y no pase esto que ocurrió, que es vergonzoso. Pues agradecerte como siempre, Chava, muy importante este tema en la cuestión de las selecciones de béisbol y estaremos platicando contigo en próximas semanas. Muchas gracias. Sí, un tema bastante importante.